Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Feliz, como siempre, esperando estos días especiales de pediatría, de la Comisión de Pediatría, que siempre son maravillosos. Así que hoy tenemos un tema, los otros integrantes del equipo de cuidados paliativos pediátricos. Y cuando hablamos de los otros, no quiere decir que sean los menos importantes, sino a lo mejor y en muchas ocasiones los más importantes. El hacer reír, el darle alegría a nuestros niños, el darles esa paz que necesitan, eso es tan importante como controlar el dolor y muchas veces es la mejor forma para controlar el dolor. Así que bienvenidos a todos ustedes, los expositores, que son especialistas en el área. Gracias por acompañarnos y por supuesto bienvenidos a todos los que nos escuchan, a todos los participantes que siempre están ahí pendientes y ayudándonos y apoyándonos y para seguir construyendo en el tema de los cuidados paliativos pediátricos. Muchas gracias Marisol, muchas gracias Ruth por todo el trabajo que hacen en esta comisión. Y te doy la palabra Marisol. Gracias por todo. Gracias de verdad a la LCP siempre por darnos y abrirnos la oportunidad para platicar de cosas tan diversas en estos webinars que hemos tenido. Creo que se han abarcado temas tan especiales y únicos, desde la espiritualidad, la ética en el cuidado, el manejo de los síntomas. Creo que hemos tratado de incluir muchos temas interesantes y creo que me llama la atención que creo que es una guinda del pastel, es algo precioso porque vamos a hablar de los otros, lo ponemos entre comillas porque son parte del equipo de cuidados paliativos. Creo que una de las cualidades que tenemos en cuidados paliativos es esa apertura a otras especialidades, a otros integrantes para que puedan trabajar en un equipo médico. Muchos dirán, ¿y cómo va a trabajar en un equipo médico sin ser médico o enfermera? Que es lo que tenemos como todos en nuestra mente grabado en un equipo médico. Pero tenemos gente de otras especialidades, de otras cosas totalmente ajenas y diferentes, pero hemos visto y hemos notado cómo ha servido el integrarlos a los equipos, cómo ha servido primero para los pacientes, para una buena atención y para darles calidad de vida tanto al paciente como a su familia, pero también es una ayuda muy vital y muy importante en los equipos, porque nos ha abierto los ojos a nosotros como parte del equipo de la utilidad que tiene otras especialidades o otras profesiones, pero también nos ayuda a nosotros mismos a dar terapia también y a entrar de repente en ciertos lugares donde el médico tiene cerrada la puerta, pero una mascota puede tener muy abierta la puerta. En otros lugares donde tal vez el psicólogo solamente con una plática, una discusión no tiene entrada a la puerta, pero la música puede abrir otro ámbito que creo que vale la pena explorarlo y vale la pena también mencionar de que cuidados paliativos va a la bandera con esto, a la vanguardia con esto, en la inclusión de más cosas, de más personajes que creo que son actores que vale la pena. Y hoy tenemos de verdad a unos exponentes increíbles que nos están acompañando y agradecemos a cada uno de ellos tomarse el tiempo para hablarnos y para platicar sobre su experiencia y también un poco que aprendamos todos y abramos nuestra mente para que en nuestros hospitales podamos tenerlo. No crean que solo en Argentina se puede hacer esto, solo en México se puede hacer esto, solo en Colombia se puede hacer. En todos nuestros hospitales tenemos herramientas, en nuestros países hay herramientas que no las utilizamos y que si las podemos utilizar, creo que vale la pena abrir la puerta a esto. Y hoy tenemos a Jen, a Jenny de Pilar González Blanco, ella es argentina colombiana, es licenciada en pedagogía infantil, especialista en psicología, neurofisiología del aprendizaje, innovación y tecnologías educativas inclusivas, máster en pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona. Creo que muchos de nosotros no habíamos oído todas estas especialidades de repente, pero creo que vale la pena escuchar esa parte de que también los niños tienen que continuar con el proceso educativo. Tenemos que aprender también esa parte. El cuidar a un niño no es solamente cuidar sus síntomas, cuidar el final de vida, es también cuidar que el niño siga siendo niño, ¿verdad? Y siga aprendiendo. Bienvenida de verdad y queremos escuchar y aprender todo lo que podamos en este
poco tiempo. Les recuerdo solamente a todas las personas, por favor, mantener sus micrófonos apagados para que no hayan interrupciones y podamos tener una continuidad. Siempre las preguntas las pueden hacer en el chat o en el Facebook Live y nosotros vamos a estarlas pasando al final. Gracias, bienvenida de verdad. Muy buenas tardes, el micrófono falló. Muy buenas tardes a todos, a todo el equipo de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Es un honor hacer parte de este seminario del día de hoy. Saludo a las autoridades, al equipo y a mis compañeros ponentes. Me parece que esta es una mesa genial de profesionales que son muy queridos por los equipos de salud, muy valorados, y que nuestra tarea cada día más profesionalizante y más cercana al paciente y a su familia nos da un lugar muy importante en esta escena hospitalaria de niños y jóvenes y adultos en Latinoamérica. Yo les voy a hablar desde la línea de la educación, de la continuidad de los aprendizajes de ese niño, de ese joven que está en situación de enfermedad en el hospital o en su domicilio, y cómo hay toda una serie de estrategias y actividades que se realizan y toda una serie de profesionales, de programas y proyectos, de normativas y legislación internacional que nos acompañan en este trabajo cotidiano del ser maestro hospitalario. Saludo a todos los presentes aquí que pertenecen a los equipos de salud, desde las diferentes disciplinas. Y les comparto ahora mi pantalla con este título que le hemos dado a esta charla, vinculado a la escolaridad y a la continuidad del proceso educativo del estudiante en situación de enfermedad. Solo confirmar que se está viendo la diapo y se oye bien. ¿Sí? Fantástico. Muy bien. Entonces, vamos a compartir acá una serie de imágenes que están todas protegidas para preservar la identidad de los niños y jóvenes y que son cedidas para este tipo de actividades académicas. Quiero iniciar solamente rescatando el concepto amplio de la educación hospitalaria, de la pedagogía hospitalaria de una de nuestras referentes europeas, la doctora Molina de España, de la Universidad de Barcelona, que habla de la pedagogía hospitalaria como una ciencia, como una disciplina en la que se desarrollan actividades educativas para el paciente, para la familia, para darle continuidad a la trayectoria de los aprendizajes, pero sobre todo para en ese trabajo de desarrollar los potenciales de los niños y jóvenes, mejorar su calidad de vida. Ella nos ilumina con esta definición que nos orienta a las acciones que realizamos desde el ámbito hospitalario y domiciliario. La realidad en la región, para empezar por algún lugar como muy puntual, ha sido muy creciente el ámbito de la educación hospitalaria. En investigaciones que se realizan desde la Red Latinoamericana de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, REDLACE, para el año 2010 se hablaba de unas 170 aulas en la región, Centro y Suramérica, y en un estudio posterior de análisis en 2016 se hablaba de alrededor de 830 aulas o servicios educativos hospitalarios. Ya para el 2019 se habla de alrededor de 1.000 aulas hospitalarias entre Centro y Suramérica, multiplíquenlo por 5 a 10 maestros hospitalarios en cada una de ellas, con gran presencia en toda la región y en países pequeños en donde no se hablaba de la educación hospitalaria. En los últimos 5 años está presente, se están desarrollando los programas y proyectos y las normativas internacionales que los apoyan. En este sentido, ha habido un esfuerzo muy importante desde la red latinoamericana y desde el Parlamento latinoamericano por acompañar el ejercicio de la educación hospitalaria, primero con una declaración específica de los derechos de los niños y jóvenes hospitalizados y después con el desarrollo de una ley marco en pedagogía hospitalaria, que es una sugerencia para los ministerios de educación de la región. Es muy interesante este trabajo desde el Parlatino porque estas normativas, estas legislaciones han favorecido que los ministerios de educación de cada país vayan tomando conciencia de la importancia que es acompañar este proceso educativo hospitalario y que desde esos ministerios de educación se requieren maestros formados, se requiere la creación de las aulas, de los espacios educativos, del equipamiento, de todo lo que hace la puesta en escena de un salón de clase, sea en el pie de cama de la habitación del estudiante, de ese estudiante paciente, sea en la sala lúdica o la sala educativa del hospital, o sea en el domicilio de ese niño o joven que visitamos. Hay una evidencia clínica muy importante en la literatura, sobre todo en la europea, la norteamericana, que muestra cuáles son los beneficios y el impacto positivo
de la escolaridad en ámbitos hospitalarios, de cómo esto garantiza para el estudiante la escolaridad, garantiza la continuidad de sus aprendizajes y garantiza que se preserve el vínculo. Voy a dejar de compartir por un segundo, nada más porque alguien tocó la pizarra y se veían los trazos de alguien. Les pedimos que no toquen la pizarra de la presentación, por favor. Aquí regreso a mis diapos. Excusas, pero alguien por allí tocó la pizarra y se estaban viendo muchos dibujitos. Vuelvo. Les decía que hay una evidencia fuerte al respecto de cómo se garantiza la escolaridad y la continuidad de los aprendizajes, que también esto, el hecho de que los estudiantes puedan, un estudiante paciente pueda seguir sus aprendizajes, reduce el ausentismo, la repitencia, la deserción escolar y los efectos del aislamiento, y le fortalece su vínculo con la escuela de origen, porque verán más adelante que estos programas y proyectos de educación hospitalaria están muy vinculados a las escuelas de origen, y este estudiante está por un tiempo en el hospital cursando, estudiando sus aprendizajes de su edad y nivel y grado escolar, pero luego vuelve al sistema, al sistema educativo regular, con lo cual hay un puente y un tránsito muy interesante que se tiene que garantizar desde los ministerios de Educación y de Salud, y que ese es el trabajo fuerte que se ha realizado en la región para que sea de esta manera, para que no solamente el niño esté en el aula pintando o coloreando o jugando, sino que esté aprendiendo y que sus aprendizajes se promocionen, tenga evaluaciones, tareas, trabajos, y tenga sus boletines de calificaciones y sus diplomas con la promoción escolar año a año. Contamos con estudiantes que se gradúan de primario, de secundario, de las aulas hospitalarias. Hay toda una articulación de estas actividades. Las veremos a continuación. Pero para cerrar un poco esto de las evidencias, también es importante reconocer que el ejercicio de la educación hospitalaria favorece la socialización, el que el estudiante se sienta más conectado con sus aspectos más sanos, en el que en su rutina cotidiana sienta que hay una normalización, que es como un niño de nuevo, no solamente un niño intervenido, chuzado por todas partes, intervenido clínicamente por su estado de salud, sino que además, por supuesto, tiene unas rutinas en el día, se prepara para recibir a su maestro hospitalario, tiene tareas, actividades, desafíos intelectuales y cognitivos que lo motivan y lo ponen en un sentido de mayor normalización. Tiene tareas, viene la maestra, entonces tiene otro sentido su estancia hospitalaria. Por demás, viene también el profesional de la musicoterapia, viene el profesional de la arteterapia, viene el profesional que acompaña desde las otras iniciativas que dialogan en estos contextos. Así que el estudiante gana normalidad, normalización en su día, un estudiante que es paciente. Por supuesto, todo esto mejora la calidad de vida notablemente en estos contextos. La educación hospitalaria tiene como dos ramas, la que se hace dentro de los hospitales y la que se hace en los domicilios de los estudiantes, la domiciliaria. Para comenzar por la hospitalaria, yo quiero compartirles estas imágenes que son de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia. Y quiero mostrarles en estas escenas lo que hace a la educación hospitalaria, ese espacio de aprendizaje donde, a pesar de la situación adversa y vulnerable del niño estudiante, se pueden realizar tareas y trabajos de manera individual, de manera grupal, colaborativa. Y los invito a que muevan el video que por ahí puede estar sobre las fotos, lo muevan para un lado, para el otro, el video de nuestra charla, para que puedan ver bien las fotos, porque a veces quedan en el margen derecho y no se puede ver bien, así que con su mouse lo pueden desplazar para la parte inferior, si quieren, de la pantalla. Eso les va a permitir que vean bien las fotos. Los invito a que vean las fotos de la derecha y se imaginen a esa maestra, a ese estudiante que se bañó, se preparó, se dispuso para recibir su clase, y que además en ese ratito que está estudiando se olvida de un montón de preocupaciones y de dificultades que le trae el haber hecho esa ruptura tan importante en su vida cotidiana a través de la enfermedad. Se cambia, eso lo sabemos perfectamente desde el ámbito de los cuidados paliativos, cómo se cambia la vida de un niño, de un joven con un diagnóstico de una enfermedad crónica. Entonces, pensar en esta escena de la derecha superior, de esa maestra y ese estudiante, nos reconcilia con ese ejercicio del derecho a ser un niño feliz, un niño participando, un niño educándose y un niño compartiendo. Eso me parece que es súper valiosa esta imagen.
También en la derecha inferior quiero mostrarles que hay unas escenas educativas de multigrado, multisala, que hay salas en las que hay estudiantes de diferentes edades y contextos y grados escolares que también participan de la actividad educativa y que el maestro se divide, se organiza, se programa para hacer clases multigrado. La verdad que los maestros hospitalarios son un poco magos, un poco estratégicos, un poco increíbles, porque pueden hacer y acomodar grupos para hacer clases con niños de 5 años, de 7, de 9, de 11, y lo hacen con una destreza y garantizándole a todos ese trabajo educativo, divertido, significativo, de una manera muy interesante. Por otro lado, esa segunda línea de la educación, que en el sentido del estudiante en situación de enfermedad, es la domiciliaria. Y en la domiciliaria la maestra o el maestro van a la casa del estudiante. Ese estudiante, ese niño que tiene que hacer una recuperación en su domicilio o de un tratamiento largo, una estancia larga, sobre todo en enfermedades raras, en enfermedades crónicas, es muy frecuente que los estudiantes tomen su clase en casa. Solo para darles un dato, Chile y Argentina son los países que más domiciliaria tienen y nada más en Argentina contamos con unos 300 servicios educativos hospitalarios y domiciliarios. Brasil tiene otros 300, imagínense, es un número enorme de atención. Quiere decir que en 300 hospitales o centros educativos, centros educativos hospitalarios, hay maestros que están trabajando por la educación de esos estudiantes. En las estrategias que se desarrollan allí se habla mucho de las adecuaciones curriculares, es decir, que se acomodan los objetivos, los contenidos, las guías, los recursos, se acomodan los tiempos porque el maestro hospitalario ve poco al estudiante, lo ve 2 o 3 veces por semana, no tiene la misma continuidad que tendría en la escuela, pero sí tiene un trabajo complejo posterior, con tareas, con trabajos, con proyectos, sobre todo aprendizaje basado en proyectos, actividades colaborativas, de grupo, significativas, y acá ustedes ven algunas escenas de niños de la región, de Latinoamérica, de Chile, Brasil y de Perú, en este caso, en esta imagen, haciendo sus ejercicios, sus tareas, aprendiendo y estudiando en el hospital. Y acá no son pacientes, acá son niños aprendiendo. En este mismo ejercicio de la normalización, los estudiantes dentro de la escuela hospitalaria o el aula hospitalaria, depende de cada país la nomenclatura que se use, participan de los actos escolares, izan la bandera, hacen los festivales, hacen los carnavales, hacen las fechas patrias, se gradúan, como ven en la página, en la foto inferior izquierda. Esta es una foto chilena de una estudiante pequeña que se gradúa de su ciclo de educación inicial. Y esta niña en particular, yo he tenido la oportunidad de colaborar con equipos de toda la región de Latinoamérica en la formación de maestros hospitalarios en el uso de tecnología particularmente, y a estos equipos de Chile los conozco muy bien y en particular a esta niña la conocí y estuve presente en su graduación y esta pacientita, esta paciente unos meses después falleció, pero fue precioso que durante el final de su vida ella pudo jugar, aprender, tuvo desafíos, tuvo tareas, evaluaciones, compañeros, amigos, y hasta el último día de su vivir, pudo ser una niña activa, divertida y presente con su familia. Así que siempre la familia tiene mucha gratitud por poder participar de ese tipo de experiencias. En la escuela hospitalaria y en el aula hospitalaria hay un trabajo muy interesante entre pares. Se trata de agrupar a los estudiantes por edades o hacer un poco de andamiaje, los niños más grandes que ayudan a los más pequeños, y se trabaja sobre los contenidos escolares que debería estar estudiando ese niño, las células, las fracciones, el mapa de Argentina, el mapa de Colombia, los verbos. Se trabaja sobre esos contenidos siempre adaptados, ajustados y acomodados. Pero hay un trabajo muy interesante atravesado por el equipo interdisciplinario, sobre todo por psicólogos y psicólogos, del manejo de las emociones, de favorecer las redes de apoyo, la socialización, de hacer dinámicas de grupo. Eso es muy interesante en el contexto, cómo nos articulamos, cómo es que el maestro hospitalario no está solo en el hospital con el equipo, sino que está con el oncólogo, con el enfermero, con el pediatra, con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional, y son equipos que trabajan de manera interdisciplinaria, apoyándose, acompañándose y entendiendo, buscando la mejor manera de abordar a ese paciente de una forma integral.
En este ámbito de educación hospitalaria hay deberes y tareas. Los estudiantes tienen que llevar su carpeta, sus cuadernos, sus portafolios, hacen allí todos sus trabajos, experimentos, tienen sus boletines de calificación, sus diplomas. Bueno, es una actividad educativa escolarizada, normatizada gracias al desarrollo desde los ministerios de educación en conjunto con los ministerios de salud de casi todos los países de la región. Ahora les voy a mostrar un poco de los países. Hay mucha actividad de lectura, de creatividad, de compartir historias, de disfrutar dentro del aula, no solamente de estudiar, sino de disfrutar en el aprendizaje. Hay un área muy interesante aquí que tiene que ver con la educación hospitalaria y la discapacidad. Algunos de nuestros estudiantes que están internados por una enfermedad crónica o la que fuere, además cursan con una necesidad educativa especial, una discapacidad o un problema del aprendizaje, o por dificultades por su propia condición de salud, el equipamiento que tienen que usar o los procedimientos de los que han sido, de los que han hecho parte por su propio tratamiento, e incluso en enfermedades raras, enfermedades huérfanas, también se considera que son chicos que requieren adaptaciones o adecuaciones, como observan ustedes acá, en las que se usa mucha tecnología, sobre todo para favorecer la inclusión y la accesibilidad y la participación. Es decir, que un estudiante con una discapacidad visual, auditiva, cognitiva o una imposibilidad de movilización podría de igual manera participar. Los maestros se forman en el uso de aplicaciones accesibles, de tecnologías de apoyo y de adecuaciones y adaptaciones para que estos estudiantes participen. Para ser muy justa con los tiempos y darle lugar a mis compañeros y poder escucharlos a todos, quiero solo ir cerrando con un panorama regional, mostrarles un poco por países, ¿no? De las escenas de las aulas hospitalarias. Empiezo con México. Quería ponerlos a todos, pero puse aquí algunos de los más visibles proyectos y programas de aulas hospitalarias. En México está el Programa Nacional Sigamos Aprendiendo en el Hospital. En Perú estamos justamente hoy, celebrando el primer Congreso Internacional de Pedagogía Hospitalaria del Perú. Ellos desde su Ministerio de Educación han creado el Servicio Educativo Hospitalario, pero desde hace 20 años vienen trabajando en aulas hospitalarias que eran de un enfoque muy lúdico, con voluntariado, y que a partir del año pasado ya es con maestros, con la normalización de las evaluaciones y la promoción escolar desde el Ministerio de Educación Nacional. Así que estamos hoy muy contentos celebrando a Perú porque avanzan en la pedagogía hospitalaria. Ecuador es uno de los países más jóvenes en el ámbito de las aulas hospitalarias. Desde hace unos 5 años están con su programa, cubre todo el país. Colombia tiene su programa nacional de retos para gigantes y los programas de aulas hospitalarias más importantes están en Bogotá, Medellín y Cali. Es un conjunto muy interesante de desarrollo en Colombia de unos 10 años. Paraguay tiene aulas que son de una impronta muy regionalista, trabajan en la hospitalaria y están desarrollando la domiciliaria. Brasil tiene intervenciones para la palabra, el contexto de ellos es clase hospitalar, así se busca para que ustedes puedan encontrarlos. No son aulas hospitalarias, sino esa es la traducción, clases hospitalarias. Hay 300 en el país y cada estado de Brasil tiene una normativa distinta. Algunas son solo lúdicas, educativas de juego y lúdica, y otras sí son de promoción escolar. Eso va por estados y por normativas regionales. Brasil es medio Latinoamérica, entonces es muy difícil unificar a toda la región con una política nacional, pero por estados tienen políticas de apoyo a la educación hospitalaria. Chile tiene su programa nacional y acá quería compartirles un poco lo que es la intervención individual, lo que es la intervención multigrado, lo que es la intervención con todo el equipamiento de los estudiantes para poder entender lo que hace realmente al estudiar, aprender y seguir la continuidad de los aprendizajes en el aula hospitalaria. Termino con Argentina contándoles que según se entiende en la historia, Argentina tiene la primera escuela hospitalaria de la región. Por allí en el 1946, en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Esa es una fotito de esas primeras, que es una perla, es un tesoro esta foto que no sabemos cómo existe, y de allí vienen las primeras escuelas hospitalarias. Y Argentina, por demás, es el único país de la región único que tiene la Ley Nacional de Educación Hospitalaria y Domiciliaria, que obliga y articula a todas las acciones. Los otros países han desarrollado legislaciones más regionales y acuerdos y decretos. Argentina lo tiene como ley nacional, o sea que no se mueve. Cierro en estos segundos que me quedan
contándoles que la intervención educativa hospitalaria se fortalece mucho con el uso de tecnología. Tecnología entendida como un equipamiento para aprender, para participar, para crear. Pero ahora en la escena educativa en pandemia sí que hemos usado la tecnología y quiero contarles que todas las escuelas hospitalarias de la región trabajan en sus clases, hacen sus tareas y sus actividades, sus clases acá por Zoom de manera remota y los estudiantes han seguido sus aprendizajes. Yo he realizado una investigación con 1.200 maestros de la región y han seguido sus aprendizajes de una manera increíble. Tecnologías asistivas, tecnologías en diferente plataforma y diferente formato. Última diapositiva y para ser muy, muy justita con el tiempo, educación en final de vida. Ha sido increíble acompañar estos procesos porque también allí con ese paciente, con ese niño, ese joven, esa familia en final de vida, los maestros hospitalarios colaboran en actividades didácticas, producción de materiales de despedida, talleres con padres, se acompaña ese proceso de duelo, se trabaja el duelo con el maestro hospitalario, el cuidado de todo el equipo de salud. Y quiero compartirles para que ustedes después la lean esta última reflexión de algo que surge, digamos, desde mi conocimiento de la región, de maestros y maestros que he conocido en estos 10 años de trayectoria en la pedagogía hospitalaria. Y les comparto muy cortito. Todas las actividades y proyectos que el maestro hospitalario propone y realiza en el aula o a pie de cama con sus estudiantes es una oportunidad para aprender y compartir, potenciando capacidades, presentando desafíos, logrando metas. Pero sobre todo es un espacio único y maravilloso para presenciar el sentido de lo simple y de lo sencillo que tiene la vida en medio de la adversidad. Cada acción educativa, creativa y divertida que logremos en la intimidad de ese vínculo será un encuentro inolvidable para cada uno cada vez que suceda. Les agradezco mucho por este espacio. Los invito a mi página Pedagogía Hospitalaria y TICS, donde pueden seguir conociendo más de la región y más de lo que es la educación hospitalaria y de todo lo que logramos con nuestros estudiantes. Y abrazo a todos los maestros hospitalarios que están hoy aquí, que van a ver este video y los felicito por darle continuidad a los aprendizajes de sus estudiantes en la pandemia. Qué increíble proyecto, de verdad yo estoy impresionada de lo que se ha logrado. Muchos de estos proyectos y todo esto que se está haciendo en los hospitales a veces no se sabe, la gente no sabe que se hace y todo lo que conlleva el realizar una clase nada más, ¿verdad? Hay dos cosas que quiero resaltar antes de pasar a la siguiente ponencia, porque esto no quiero que se me vaya por ningún momento, y es esa frase que utilizó de niños aprendiendo, ¿verdad? No son pacientes, son niños aprendiendo. Es una de las filosofías que tenemos en cuidados paliativos pediátricos, es que el niño sigue siendo niño y sigue aprendiendo. Me pareció increíble el retomar esa parte que a veces se nos olvida como médicos o como enfermeros o como personal del equipo de salud, que es un paciente. Más que un paciente, es un niño que necesita seguir aprendiendo, ¿verdad? Y creo que otra de las cosas que quiero mencionar es que no es solamente una actividad lúdica para jugar, para hacer, escribir y a pasar el tiempo. Es una actividad formal en la cual el niño sigue siendo niño y sigue involucrado en su sociedad y en su ritmo de vida. Creo que eso vale la pena mencionarlo. Ya después tengo algunas preguntas para hacer después, pero de verdad yo estoy agradecidísima porque creo que ha abierto los ojos de mucha gente que está viéndonos y siguiéndonos tanto en Facebook como ahorita aquí en la sala del Zoom, porque creo que podemos hacer proyectos en nuestros hospitales y podemos hacer cosas grandes y de pocas, tal vez, países en los cuales hace falta, podemos todavía hacer muchas cosas, no algunas, muchas cosas. De verdad, gracias por esta plática, pero vamos a regresar para las preguntas. Y creo que tenemos otra muy interesante plática. Les voy a decir así un secreto personal mío, yo soy fan de Gabriel. Él no lo sabe, pero yo soy fan de él desde que yo lo conocí. Hace muchos años, él obviamente no se recordará, pero hace muchos años yo fui a Argentina al congreso de la LSP y me llamó la atención verlo a él junto a su mamá. Y yo decía, no, la mamá lo trae así de la oreja viniendo a cuidados paliativos, decía yo, la doctora lo trae aquí, pero él, y me llamó la atención después a cada congreso que iba, él estaba ahí presente, pero no porque su mamá lo llevara, sino por ese deseo y esa pasión que él tiene para estar con los pacientes, para atender a los pacientes desde su área, desde su campo de batalla, que creo que es una de las áreas menos exploradas, al menos en mi país,
y que creo que es tan útil, vital, y que no le hemos prestado la atención que necesita prestarse. Necesitamos más gente que tenga toda la experiencia que tiene Gabriel. De verdad, él es licenciado en musicoterapia, es magíster en cuidados paliativos, tiene un diplomado en bioética, o sea, no es como el que va a tocar nada más una canción o algo así, es mucho más de eso, tiene tanta base, creo yo que vale la pena mencionarlo. También es docente de la especialización en cuidados paliativos del Colegio de Psicólogos de Buenos Aires, es docente de la maestría interdisciplinar de cuidados paliativos en PALIU, es co-coordinador del equipo Crescendo de atención a niños y adolescentes. Yo creo que de verdad yo estoy feliz de tenerlo aquí con nosotros compartiendo. Yo desde una esquina muy lejos y muy lejana he visto cómo él ha ido creciendo. Él no se ha dado cuenta que hay gente viéndolo, pero hay gente que lo está observando desde lejos y que de verdad me impresiona cada vez que podemos oírlo de él y podemos ver cómo ese amor por cuidados paliativos se fue sembrando desde hace muchos años y ha ido creciendo y se ha ido impregnando en su vida, ¿verdad? Entonces vale la pena hoy oírte, Gabriel. Desde la cuna, Bienvenido. literal. ¿Ah? Desde la cuna, literalmente. Sí, desde la cuna. Bienvenido de verdad y nos da un placer también darle la honra también a tu mamá que está aquí con nosotros, que yo creo que también participó en tu aprendizaje, ¿verdad? Bienvenido. Por supuesto. Bueno, gracias a la LSP por la invitación, a Ruth especialmente por tenerme en cuenta, la posibilidad de mostrar un poco el trabajo que hace un musicoterapeuta, cuál es la especificidad de la musicoterapia, especialmente en el campo de los cuidados paliativos, y por supuesto mostrar algunos matices, porque la realidad es que no es parejo en toda América Latina, ¿no? El objetivo central de mi exposición, y como lo digo siempre, es no cumplir con las expectativas que tienen. La idea es de que lo que diga haga caer mitos, haga hacernos preguntas sobre prácticas y sobre cuestiones que habitualmente damos por entendidas en la música, con la musicalidad y los niños. Y empiezo con esta imagen, ¿no? Porque me pregunto cuántas de estas imágenes vienen a la cabeza cuando pensamos en musicoterapia. Seguramente más de uno debe pensar, cuando dice musicoterapia, se debe haber visto o se debe haber asociado a alguna de estas imágenes. Y voy a tomar puntualmente una de las escenas. Me gustaría compartir 40 segundos de video con ustedes. Desde el momento en neonatología con Irene, con la bebita tan pequeñita, ¿no? Ha sido emocionante. Y ha sido emocionante por el momento en sí, ¿no? Por lo poco habitual que es que en un entorno hospitalario haya un cantautor que en directo dedique tiempo, como lo hace, con esa sensibilidad, con esa armonía. Estaban sus padres, estaba la neonatóloga que la sigue y tú ves la reacción, ves los movimientos. Me he emocionado al ver emocionada a la madre y a la familia, porque para mí me parece que les ha hecho un regalo. Y acá viene la parte incómoda, que es el hilar fino con este video. Y yo me pregunto, ¿no? Por los dos lados. Primero, en relación al bebé, ¿alguien pensó que la incubadora es además una caja de resonancia? ¿Alguien se dio cuenta de que no había contacto humano con ese bebé? ¿Es necesidad del bebé que le toquen la guitarra? ¿Un bebé escucha música? ¿Y si ese bebé hubiera tenido dolor, cómo hubiera sido la experiencia? Y en relación al adulto, ¿no? Porque la emoción de la que hablan en el video es la emoción del adulto, no del bebé. Entonces, ¿para quién es emocionante? ¿Estamos atendiendo una necesidad del bebé o una necesidad de los adultos? ¿Esta situación humaniza o enmascara la falta de humanización de una neonatología? Entonces, ¿quién elige en esta escena? Y acá ya una pregunta además de como musicoterapeuta, como bioeticista. ¿El derecho a la escucha de este bebé como imperativo bioético está siendo tenido en cuenta a la hora de pensar esta intervención?
dejo estas preguntas. Y traigo al querido Kino, que ya no está con nosotros, diciendo, ¿quién hubiera pensado? Bach, Mozart, Beethoven, esa música es hermosa y mire usted, ¿qué pasa con esa música? ¿No lo saben? Esa música tiene colesterol. ¿Quién ha dicho semejante estupidez? Hay alguien que está escuchando mi vecino, el hijo, que acaba de llegar de Estados Unidos y me contó que es un joven muy preparado y hizo un máster, dice, pero es todo un disparate esto. Ningún disparate, es sedentaria, no da para moverse, no da para bailar, no da para nada, tapa las arterias. Lo que faltaba, que los genios sean insalubres. Pero bueno, gracias a Dios están los norteamericanos que de estas cosas saben un montón, ¿sí no? Para contextualizar un poco, en Argentina musicoterapia, un poco ya creo que lo introdujeron con Ruth, la musicoterapia en Argentina es una profesión, es un título de grado. Además, tiene una ley de ejercicio profesional que protege su práctica, que es la ley 27.153. Se estudia en 7 universidades, una de ellas la UBA, la Universidad Pública. Tiene una matrícula profesional otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación de categoría A, o sea, es una profesión que puede ejercerse de forma autónoma, al igual que la medicina y la psicología. Es la única profesión que tiene incumbencias específicas con relación al sonido y la música como mediadores, facilitadores y organizadores de procesos saludables en personas y su comunidad. Después, como somos un país federal, también hay leyes provinciales, matrículas provinciales, todas estas cuestiones, pero nosotros tenemos una legislación y 60 años de historia de desarrollo de la profesión, lo cual es muy diferente en otros países. Actualmente Uruguay tiene carrera desde hace pocos años y Brasil tiene en algunos estados algunas carreras de musicoterapia, pero no es algo parejo. Y prácticamente del lado del Pacífico no tenemos formación universitaria, por lo menos no detectada hasta el momento. Entonces, hay realmente un uso indistinto a veces de la palabra musicoterapia en esos territorios que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la falta de profesionales debidamente capacitados. Vamos a llegar a algunos acuerdos previos para continuar. ¿Qué no es la musicoterapia? Para que no esperemos encontrarnos con esto. La musicoterapia no es una terapia alternativa, no es complementaria y no es una estrategia no farmacológica o una actividad pasiva, es una profesión. No es recreación, no es música de fondo, no son recetarios de piezas musicales. No es una presentación artística en el campo de la salud, o sea, no es gente tocando en un hospital, tocando música. Los tratamientos no son solo para músicos o personas con conocimientos musicales, y no es solamente música para relajarse, lo cual es todo algo a tener en cuenta. Y una aclaración científico-metodológica que me parece importante hacer. Decir que la musicoterapia es efectiva o no para el dolor es lo mismo que decir que la medicina o la psicología son efectivas para el dolor. Y nadie se hace como pregunta de investigación jamás si la medicina es efectiva para el alivio del dolor o para el alivio de algo, porque la medicina es una profesión. Entre sus prácticas alivia el dolor. Traigo una escena clínica. Paciente que atiendo en su domicilio, tiene 8 años, la vamos a llamar Natalia, tiene una parálisis cerebral con cuadriparesia espástica, traqueotomizada, un severo compromiso a nivel cognitivo, sensorial y motor, dolor y distonía, de forma constante. De hecho, tiene muchas dificultades con el manejo del dolor. Requiere apoyo para interactuar y para explorar objetos. No lo puede hacer prácticamente por motivación propia. Durante este tiempo de pandemia, la atención se basó en teleasistencia y el modelado, o sea, el acompañamiento corporal, lo realizaba la madre desde su casa. La madre se hace cargo de acompañarla a todos los apoyos físicos y aprender a registrar los diferentes modos de decir que tiene Natalia a partir de su diálogo tónico corporal, los cambios de ritmo, de la respiración, gestos. Desde hace algunas sesiones, Natalia empieza a mostrar diferentes usos de su respiración, especialmente cuando le cantamos canciones con la mamá, especialmente y particularmente con la última canción de cada sesión, en la cual usamos como un rito de cierre, siempre usamos la misma canción. Y empezó a hacer determinados sonidos con la cánula, la cual la mamá le empezó a otorgar un determinado sentido afectivo en relación a la canción.
La modificación del tono muscular, que incluso empieza a permitir la aparición de determinados movimientos voluntarios a la hora de explorar determinados objetos. Entonces, empezar a pensar que lo que estamos buscando no es solamente que se escuche música, sino lo que ese niño es capaz de producir en relación a lo sonoro. O el caso Teo, un caso que habitualmente traigo porque me parece que me permite mostrar muy bien lo que es el trabajo con una díada madre-bebé. Un niño con epidermis ampollar distrófica, que no puede ser alimentado por boca, porque no puede succionar, que tiene restringido el contacto piel a piel, y sin embargo, notamos que la voz de la madre logra cambiar sus estados emocionales. Un niño que al momento de conocerlo no tenía ninguno de los registros que habitualmente vemos en el desarrollo y la maduración de un bebé, como la sonrisa social, la búsqueda de la mirada y la interacción afectiva con la díada materna, ya que la madre no lo buscaba y a él le costaba mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque teníamos cuestiones muy notorias como la dificultad del contacto corporal y el no dar teta, que son claramente organizadores de la interacción humana. Lo que buscamos entonces como intervención es que la madre se dé cuenta que con su voz y con la anticipación de su voz lo convocaba, y empezar a generar intervenciones donde él pueda empezar a relacionarse con un otro. A las 2-3 semanas empiezan a aparecer todos esos parámetros del desarrollo que no estábamos encontrando. Entonces, encontramos en la sonoridad y en la intersonoridad humana una posibilidad más de favorecer el desarrollo sano de un bebé, más allá de la condición que lo acompaña, como la epidermosis ampullar. Entonces quiero poner en relación dos cosas. Una, las necesidades expresivas. Así como hablamos de necesidades paliativas, los niños tienen necesidades expresivas. Tienen diferentes modos de decir, que por lo general son lejanos a la palabra. La palabra nunca es la primera opción en un niño, especialmente en un niño muy pequeño, para contarnos qué es lo que le está pasando o qué necesita. La comunicación, el vínculo y el juego son herramientas fundamentales, y la comunicación no es solo verbal. Como paliativistas lo repetimos todo el tiempo, pero a veces en la interacción con el niño se desdibuja y es necesario retomar esta idea. Y toda esa capacidad de interactuar y de comunicar, nosotros los musicoterapeutas decimos que se organiza con lo que llamamos musicalidad. Pero también necesitamos del otro lado, la escucha. Alguien que esté predispuesto y sensible, disponible para ese niño. Y lo que buscamos también como terapeutas entonces es vehiculizar, generar la disposición para que haya un otro que escuche y que le dé sentido comunicante a lo que ese niño necesita expresar. A eso le llamamos escucha. Una vieja profesora nuestra dice: el ser humano produce, escucha, da sentido, transforma, pone en movimiento el sonido. Algo de su lugar en el mundo, de su relación con los otros, se pone en escena en toda producción. Y un gran músico francés dice: escuchar es inseparable de hacerse escuchar. Hablamos de Cyril Belloc y de Pierre Schaeffer. Y por acá está bueno hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Una en relación a la música y a la musicalidad. La música es la forma en la que la cultura ha ordenado los sonidos. Nosotros llamamos música a algunas cosas que en otros lugares del mundo no son música. Y en otros lugares del mundo se escuchan cosas que nosotros jamás la consideraríamos música. Incluso hasta cognitivamente no podríamos registrar determinados sonidos porque culturalmente hemos aprendido a escuchar. Pero como recordarán, con el video les pregunté: ¿el bebé escuchará música? El bebé todavía no está atravesado por la cultura, es un niño prematuro dentro de una incubadora. Entonces, lo que el bebé escucha son sonidos. La organización que le da sentido a la música todavía no está. Se relaciona a vivencias gratificantes, por supuesto. La música es una experiencia cultural. Entonces, por lo general se aprende con rituales y experiencias que son gratificantes. Y tiene relación con los vínculos significativos. La musicalidad es algo propio de la especie. Nos acompaña como seres humanos. Nos permite organizar nuestros intercambios sonoros y relacionales con los otros. Si nosotros no tuviéramos musicalidad, hablaríamos, por ejemplo, como el traductor de Google. ¿Alguien ha puesto el traductor de Google a que les hable en voz alta? O la chica del GPS, que acá en Argentina le decimos la gallega.
La gallega habla en un tono particular. Ese tono que carece de afecto, que carece de flexibilidad, que carece de determinados detalles dinámicos, siempre con el mismo ritmo, siempre con la misma entonación, es justamente la falta de musicalidad. Es un sonido grabado, no tiene un sentido comunicante, solamente nos interesa el contenido literal de lo que nos está diciendo. Forma y ordena la expresividad humana en relación al tiempo, a las texturas sonoras, a las intensidades, a la altura, a la intención, a los silencios. Yo no estoy usando el mismo tono de voz que estuve usando en la preparación de esta charla con ustedes antes de que invitáramos a la gente a entrar a la sala. Los chistes que hice con Ruth los hice con otro tono de voz. ¿Por qué? Porque estoy adecuando mi expresividad a este contexto. Y eso tiene que ver con mi musicalidad. Es lo que nos permite hacer música. Sin musicalidad no podríamos hacer música porque no podríamos tener la noción del tiempo, la noción de organizar las diferentes texturas sonoras, las intensidades, los volúmenes. Pero además se basa en la escucha como aspecto fundamental de la relación. Requiere de la capacidad de escuchar no solo los sonidos, sino toda la gestualidad que acompaña esos sonidos. La musicalidad tiene 4 funciones esenciales. Una es corporizante, o sea, ayudar a hacer del organismo algo más que un organismo, sino un cuerpo, por lo cual también nos acompaña en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de expresar gestos, en la forma de construir historia con nuestro cuerpo. Subjetivante porque nos condiciona nuestra forma de percibir el mundo. Lúdica, ¿por qué? Porque también nos sirve para explorar y aprender del mundo y jugar con el mundo. Y comunicante porque nos permite justamente comunicar estados emocionales y afectivos que nos atraviesan en cada momento. A lo largo de toda la vida, esto no solamente con los niños, si bien hoy estamos hablando de niños, que es lo que más o menos todos acá entendemos, un musicoterapeuta que trabaja con adultos mayores también trabaja aspectos similares, adecuados a la realidad de ese momento vital y las características de esa población. Y por supuesto, hablemos del dolor total, ¿no? El dolor total también afecta a la musicalidad humana, que tal vez es algo por lo cual nos llama tanto, nos importa tanto el concepto de musicalidad al momento de acompañar a un paciente que está atravesando una enfermedad que amenaza o limita la vida y que tiene determinados síntomas. La música no le va a aliviar el dolor, pero sí tenemos que entender que el dolor está condicionando su capacidad de expresarse y su capacidad de relacionarse. Y es ahí donde el musicoterapeuta debe considerar su intervención. En los diferentes aspectos, diferentes dimensiones que hacen al dolor, que no son el dolor físico, pero sí tienen que ver con sus estados emocionales, con su forma de socializar, con aspectos de su vida y de su trascendencia que se están jugando en esa enfermedad. El abordaje en musicoterapia tiene que ver con trabajar directamente con el niño y su familia, pero el abordaje es con ese niño. No es estimulación sonora, sino que se propone su rol activo, que él vuelva a tener la sensación de control, la posibilidad de tener el control de las escenas en las cuales está. Ya sea hospitalaria, internado, de internación domiciliaria, diferentes momentos de su trayectoria de enfermedad en niños con discapacidades graves, pero que viven muchísimos años, la importancia de acompañar todos estos momentos. Busca modificar la forma en la que se relaciona con su entorno. Por ejemplo, el caso de Teo, donde vemos cómo se relaciona diferente con su mamá a partir de que su mamá empieza a registrar los cambios que produce en Teo su voz y cómo Teo le empieza a buscar. Todo esto implica una modificación en las formas de relación que tiene ese bebé con su mamá y con el resto de su entorno. Entonces empiezan a disminuir el dolor porque la comunicación se modifica y la posibilidad de ser alojado y sentirse alojado, ¿no? Promover diferentes formas de relación y modos de comunicación, ofrecer vivencias positivas y gratificantes, y, en relación especialmente a este video que les mostré, modular las ofertas sonoras que da el entorno que no sobrepasen los recursos del niño para recibir. Porque toda oferta, toda estimulación que sobrepasa los recursos de un niño genera sufrimiento. Entonces, especialmente con lo que tiene que ver con lo sonoro musical, la importancia de poder modularlos, de poder registrar si eso es
atinado si es pertinente o no es pertinente y en ese contexto, es importante. No solo por una cuestión neurofisiológica, sino por una cuestión emocional y de disponibilidad emocional. Y, como siempre digo, la estimulación sonora mal utilizada puede generar retraimiento en los niños. Los que trabajamos con niños sabemos que el retraimiento es un síntoma totalmente negativo, porque es la forma en que un niño no solo muestra que está sufriendo, sino que pierde el interés de relacionarse afectivamente con el mundo. Y esto trae aparejado una serie de síntomas de sufrimiento a nivel de salud mental que son complicados. Entonces, nuestros ejes fundamentales son la escucha, pensando en un paciente activo, productor, y en respetar silencios y el esperar al otro. Fíjense que en ningún lugar pongo la música en el centro. La música es un resultado más posible de la producción en el encuentro con el paciente. La comunicación en relación a la posibilidad de expresarse y de relacionarse y las experiencias. La sensación de control y la posibilidad de que el niño activamente pueda adaptar la realidad del mundo, que pueda modificar lo que el mundo le está ofreciendo. Entonces, repensemos la estimulación sonoro-musical con ciertas alertas, teniendo en cuenta que toda estimulación por sí misma, si solamente pensamos en estimular sin realmente objetivos claros y humanizantes, es iatrogénica. Que la producción, estas cosas pueden producir retraimiento, que la música en sí misma no afecta el desarrollo del cerebro de forma positiva, que en los espacios de alta complejidad, especialmente en los hospitales, como las neonatologías, las terapias y las salas de internación, pasan muchas cosas complejas y que a veces la música no es una forma de mejorar la situación, sino de enmascarar aquello que está pasando. Y que los sonidos y la música en manos de personas no calificadas con intenciones terapéuticas puede traer graves trastornos en la comunicación y puede quitarnos oportunidades de albergar el sufrimiento de ese niño con una herramienta adecuada. Y voy a hacer un parate en relación a la relajación y a determinadas cosas que habitualmente se le presuponen a los niños en relación a la música y a la relajación y al juego, ¿no? Los niños no se relajan como los adultos. Los niños se relajan en el juego, se relajan cuando pueden dar una organización tónica, o sea, cuando pueden expresar, poner en acto algo de las emociones que los están afectando en ese momento. Requieren de juego, de movimiento, de sonoridad. La autorregulación o la regulación diádica, no por efectos del sonido o la música que viene de afuera, sino por la interacción y por el aprendizaje a autorregularse. A diferencia de la escena del adulto que puede regularse solo y que puede predisponerse a una relajación, el niño no necesariamente se está relajando cuando está quedando quieto. No tienen que llamar mucho la atención los niños silenciosos, callados y tan predispuestos a quedarse quietos para relajarse. Y, por supuesto, lo que digo siempre, no proyectemos las ideas de la música, la espiritualidad y la relajación del adulto sano al niño enfermo, porque no necesariamente ellos tienen esa misma experiencia que tenemos los adultos. Ellos están pasando por otra experiencia que tiene que ver con la infancia. Y la forma de vivir su espiritualidad, su relajación, su regulación, es totalmente diferente a la del adulto. Esa cosa bonita con un bebé en brazos es mi hija. Y como para ir cerrando, quiero dejar algunas reflexiones importantes, porque la música da para todo. Una es que ya dijimos que humanizar la atención sanitaria al final de la vida no implica pensar románticamente que estamos humanizando porque estamos haciendo cosas que nos parecen bellas, sino que a veces eso lo que está produciendo es una enmascaración de la angustia que se vive en un hospital. Entonces a veces pensemos si lo que estamos haciendo humaniza o está tapando la angustia. La música puede ser hermosa, pero eso no significa que no pueda ser una intervención invasiva. Y que un adulto sano deposite en el objeto música un determinado valor personal o le suponga un efecto, no significa que para el niño enfermo se perciba de este modo. El silencio y la escucha profesionalizada son fundamentales en relación a la intervención sonora y al acompañamiento de la sonoridad y la musicalidad de los niños. Fundamentales para poder escuchar lo que esos niños necesitan expresar y para ponerlos en relación con su entorno. Y quiero dejar esta última reflexión en relación a esto que dijimos los otros, ¿no? Porque
como bien decía Marisol y también hablamos con Ruth, los otros, entre comillas, implica de que realmente hay una cierta disparidad entre cómo se observa las diferentes profesiones que trabajan en el sistema de salud en relación al armado y a la planificación de un sistema de salud. Y este recorte lo saqué de la guía de la OMS para organización de sistemas de equipos de cuidados paliativos y tomé solamente la parte de pediatría. En la parte de adultos ni siquiera aparecemos los musicoterapeutas. En la parte de pediatría aparecemos los musicoterapeutas, los terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, nutricionistas, logopedas. El psicólogo infantil aparece por separado, está muy bien. Me llamó mucho la atención que pensaran que tenemos que ser voluntarios en los equipos. Y acá hago la pregunta, ¿cómo pensamos desarrollar a los otros y desarrollar una atención interdisciplinaria en cuidados paliativos si los otros deben ser voluntarios o consultores externos? ¿Qué política de salud está proponiendo la OMS cuando nos propone esto? ¿Solamente médicos y enfermeros en los sistemas de atención? Mucho más con todo lo que implica la trayectoria de enfermedad de un niño que requiere cuidados paliativos y con todas las implicancias que eso tiene, lo invito para pensarlo. Porque la formación para ser un profesional serio y especializado requiere tiempo y dinero. Porque el compromiso que ponemos todos los profesionales de la salud requiere tiempo de nuestras familias y nuestro. Entonces, el voluntarismo, debemos dejar de pasar del voluntarismo en la atención para pasar al Estado de Derecho en la atención. Y el reconocimiento laboral es un criterio de calidad de atención. Que las personas cobren, reciban la formación que requieran, reciban el reconocimiento laboral que se requiere y los espacios que se requieren para desarrollar su actividad a pleno y cada vez con mayor criterio de calidad. Por supuesto que eso implica también de parte de los profesionales la formación adecuada, la especificidad, la investigación y todo lo que se requiere para ser un profesional con el nivel acorde, ¿no? Me acordaba, mientras terminaba esta charla, de cuando la que nos mostraba esta foto y decía, ¿cómo le explicará a Cecily Saunders a la reina de Inglaterra qué son los cuidados paliativos, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo le explicaría yo a la reina de Inglaterra qué es la musicoterapia y por qué es importante? Así que bueno, muchísimas gracias. Qué genial última diapositiva. Qué excelente, de verdad. Creo que uno de los puntos bien importantes que tocaste es esa parte de que tal vez no tiene que ver directamente con musicoterapia, pero tiene que ver con los otros, es pasar de esa parte de solamente ser o voluntarios o ser alguien extra. Es como la guinda del pastel que puede estar o no puede estar. Son profesionales que necesitan todo respeto y el respeto incluye también una buena paga, un buen contrato, un respeto como profesionales que son, no son cualquier persona. Y yo creo que vale la pena mencionarlo entre todas las cosas interesantes que están de esta plática. Qué bueno que puedes abrir nuestras mentes para otras cosas, para aprender en nuestros países que no tenemos musicoterapeutas, pero aprender cómo es y cómo podemos motivar a más gente a que lo puedan hacer en la forma correcta y nosotros también como equipos abrirles las puertas para que ustedes también puedan trabajar. Creo que va en las dos líneas esa importancia. Y bueno, y tenemos también otro de los grupos de los otros, ¿verdad? Que nos va a platicar y creo que vale la pena escucharlo porque tal vez en más hospitales o en más centros tenemos todas estas actividades. Tal vez no tenemos musicoterapia en todos los países, pero hay otras áreas donde sí se están integrando y que creo que vale la pena escuchar qué se está haciendo, cómo lo están haciendo y cómo esto ayuda terapéuticamente a los pacientes y a sus familias. Y creo que también a los equipos de trabajo que están en nuestros hospitales. Y tenemos a Jorge Escarpeta, técnico en producción pecuaria, estudiante de trabajo social, fundador de la ONG Huellas con Sentido de Vida. Bienvenido, de verdad estamos como abiertos nuestros ojos y nuestros oídos a escuchar, a aprender nuestro cerebro, que creo que va a explotar con tanto conocimiento esta vez, pero creo que va a valer la pena esta plática de miércoles para darnos un poquito más, incentivarnos a hacer más cosas y abrir nuestros ojos a más actividades en nuestros equipos. Bienvenido, Jorge.
Bueno, buena tarde a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este excelente espacio y pues en medio de tantas personas geniales, genios. He escuchado a genios hoy en esta tarde y he aprendido muchísimo. Empecé de nuevo. Bueno, soy el director y fundador de Huellas con Sentido de Vida y quiero compartirles cómo hemos pasado de tomar la sonrisa o el poder que tiene la risa más en serio para acompañar a pacientes con enfermedades crónicas en nuestro departamento. Y quiero de pronto contextualizar qué significa tomarse la risa en serio en el país del realismo mágico. Soy de Colombia, estamos al interior de nuestro país, a 5 horas de Bogotá, pues en carro para poderlos ubicar. Y es que en medio de tanta noticia que recibimos en nuestro país, donde dijimos no a un plebiscito, niños padeciendo hambre al norte de nuestro país, el gobierno diciendo que los pobres están más afectados por la pandemia por no tener ingresos, grandes artistas, grandes deportistas cosechando éxitos a nivel mundial, labores como las nuestras se pueden ir perdiendo entre tanto distractor que pareciere mucho más importante. Y ahí en medio de todas esas noticias, resaltamos una que fue cuando cumplimos el sueño de 10 niños con enfermedades crónicas de conocer el mar. Y esta es una buena noticia. A través de la risa como terapia, un grupo de jóvenes, estudiantes y profesionales huilenses aporta el mejor de los antídotos a niños hospitalizados en gripa. Esta es la gente que le pone la... ¿Cuál ha sido la clave de nuestro trabajo o de buscar la forma de trascender en el ejercicio de ser payaso de hospital? Y nuestra inspiración han sido los niños con enfermedades crónicas en diferentes patologías. Iniciamos atendiendo solo niños con cáncer, luego ampliamos a niños también con enfermedades seculares neurológicas. ¿Por qué son nuestra inspiración? Cuando iniciamos nuestras labores en el Hospital Universitario de Neiva, que es el hospital de mayor complejidad y especializado pues al sur de Colombia y atiende o recibe a personas también de 5 departamentos aparte del nuestro, comenzamos a conocer en nuestro empirismo, porque les digo, tras del poder de una nariz de payaso, divertíamos por 1 o 2 horas y nos íbamos, pero al tener un solo hospital público, lográbamos ver que había niños con más periodos de hospitalización y investigando un poco más, porque como se pueden dar cuenta, no tengo estudios en el área de la salud, miré que eran enfermedades crónicas y comencé a indagar. Y ellos son nuestra inspiración de dar un paso más o correr la milla extra más de simplemente ir a divertir como payaso de hospital, sino que acompañemos todo el proceso del tratamiento en los infantes. Ha sido un proceso de aguante, porque cuando iniciamos no teníamos los trajes que ven aquí, no teníamos la capacitación que tenemos hoy en día, y ha sido también pues conseguir los recursos para mejorar, para profesionalizar, para indagar, para investigar, pero somos una familia tan fuerte que llevamos 9 años en constante mejora. En el camino hemos hecho muchos parceros, como decimos acá coloquialmente, amigos, muy importantes. Y uno de los logros más grandes ha sido que el personal médico nos vea como un apoyo en la atención a los niños. Yo recuerdo que los 3 primeros años éramos los bichos raros que llegábamos a payasear, entre comillas, en el hospital y en cierta forma generábamos incomodidades. Hoy en día ya bailan, cantan, juegan con nosotros y hasta nos ayudan a cumplir sueños.
Y acá es una foto que amo muchísimo, en medio de todo este crecimiento, de explorar más nuestros talentos para ponerlos al servicio de la salud emocional de los niños y mejorar de esta manera la calidad de vida de ellos. He debido aprender y estudiar. Tuve la fortuna de estar un mes rotando en el equipo de la doctora Ruth. Aquí una anécdota: cuando llegué yo allá y se enteró que yo no era médico, no sabía qué hacer conmigo ese mes allá, pero fue muy enriquecedor, la verdad. Entendí muchas cosas que podíamos implementar en nuestra labor de payasos de hospital. Pasamos de ir un día a la semana al hospital a visitar todos los días a los pacientes con enfermedades crónicas, de querer conocer en toda su esencia quién es el niño, más allá porque la enfermedad ya la están tratando. A cada niño lo ingresamos con una Así Soy, les preguntamos sus sueños, sus deseos, qué le gusta, qué no le gusta, su comida favorita, anotamos sus necesidades sociales para muy pronto poder tener pedagogía hospitalaria en nuestro hospital. ¿Por qué anotamos necesidades sociales como la educativa? Porque tienen que dejar sus estudios y lo que más queremos es que ellos siempre sean sujetos de derecho y que podamos minimizar desde el momento del diagnóstico a lo que pueda pues desenlazar, que ellos puedan seguir siendo niños durante todo el tratamiento. Y ajustamos nuestro acompañamiento desde la nariz de un payaso de hospital a las necesidades únicas e individuales de cada niño, desde lo personal, lo familiar y lo hospitalario, ¿sí? En eso es que hemos ido avanzando en nuestra labor, por eso decimos que nos hemos tomado la risa en serio. También tuvimos la fortuna de ser capacitados en payasos terapéuticos por Gabriela Morán, de Buenos Aires, Argentina, quien tiene el curso de payasos terapéuticos en la Universidad Matanzas de Buenos Aires. También nos capacitamos en clown, ¿no? Tenemos que aprender también a ser clown, y algo súper importante: no hacemos nada si no tenemos la aprobación del niño. Si ese día el niño no quiere recibir terapia, lo respetamos, no es un fracaso para el payaso, él está haciendo uso de su individualidad, de su personalidad, y respetamos su decisión. Y esta foto son los niños, ahí están mamás, el primer cuidador, los niños que llevamos a conocer el mar. Una de las experiencias más hermosas de mi vida, y cada vez que comienzo a mirar las fotos de lo que hemos logrado realizar más allá del entorno hospitalario, porque este acompañamiento que nosotros brindamos va más allá del entorno hospitalario. Hacemos narices a domicilio, vamos hasta sus hogares y así conocemos las condiciones socioeconómicas en las que viven. La mayoría de nuestros niños vienen de zonas rurales, entonces sus necesidades no son solo afectivas, sino también sociales. Son personas que después de un tratamiento, y esto lo que nos permite a nosotros avanzar en payaso terapéutico de esta manera es que podemos ser esa contención y esa compañía durante todo el tratamiento, y ayudamos también a la transición de aceptar la enfermedad, superarla, y nos convertimos en ese apoyo para el personal médico que tal vez no cuenta con el tiempo para desplazarse a conocer de otra manera la situación que está padeciendo la familia en pleno a raíz de la enfermedad, en quienes le comunican también: mira, activamos alarmas porque tal mamá está a punto de abandonar el tratamiento, ¿sí? Los niños que quedan a cuidados del Estado porque sus padres no pueden brindarle las garantías para recibir tratamiento, pues son niños que requieren un acompañamiento mucho más especial. Es un niño que queda sin papá, sin mamá, en una ciudad en donde no conoce a nadie. Y entramos nosotros a ser esos amigos y esa familia en todo el proceso del tratamiento de la enfermedad. No sé si fui muy breve, pero pues era lo que les quería compartir, y que lo tenemos todo para ir más allá de nuestras profesiones, lo tenemos todos para regalar un poquito de
de lo personal, de lo nuestro. A nosotros la nariz nos permite colocarnos el corazón acá al frente, pero pues todos en el ejercicio de nuestro diario vivir, de nuestras labores, podemos mejorar la calidad de vida de quienes atendemos y acompañamos. A todos, muchas gracias por el espacio. Este era los que le quería compartir e invitar a los médicos, a los equipos médicos que están acá, que si cuentan con equipos que se puedan hacer parte pues de ese entorno, o sea, que los puedan hacer suyos. Son un apoyo increíble para ayudar a acompañar de una forma más integral a los niños. A todos nuevamente, muchas gracias. Gracias, Jorge, por compartir lo que hay en tu corazón, tu pasión. De verdad. ¿Cómo dices? Que gracias por compartir tu pasión, eso que está en el corazón, ¿verdad? Eso que llega. Y creo que una de las cosas más importantes, no solamente de tu plática, sino de la plática de todos, ha sido ver esa pasión con la que tienen para dar a los pacientes y ver que no son personas que hoy inventaron esto o que hoy se levantaron con ganas de ir a hacerlo. Se están preparando, están haciendo, es una profesión, buscan cómo prepararse más, leen, se van a entrenar a otros lugares, invierten en esto. Entonces son personas que de verdad no solamente se imaginan que así deberían de ser las cosas, buscan algo con sentido para hacerlo. Creo que vale la pena mencionarlo porque es parte de lo que todo profesional que esté involucrado en el cuidado y atención de un paciente paliativo debe tener. Tiene que tener los conocimientos, no tanto ser humano y querer hacerlo, pero también los conocimientos necesarios para hacerlo de la mejor manera, de una manera adecuada, que no vaya a ser más que un beneficio, un daño al paciente. Recordemos que toda intervención, sea cual sea que se haga, puede ser de beneficio, pero también puede ser de daño para nuestro paciente. Entonces debemos de cuidar esa parte también. Y bueno, tenemos también hoy a Gaby Chávez, que nos acompaña desde México. De verdad, licenciada Gabriela, gracias de verdad. Creo que la vez pasada que estuve allá pude conocer qué es lo que están haciendo y van a ver que les va a encantar. Es una actividad muy linda que tienen allá en México. Y la licenciada Gabriela Chávez, ¿quién es ella? Es licenciada en nutrición, tiene un magíster en gastronomía y en nutrición, es voluntaria en Patitas de Ayuda, ASEC, participando en el programa de perros de terapia, colaboradora en cuidados paliativos pediátricos del Hospital Civil de Guadalajara y con el programa de intervenciones asistidas con perros. Creo que esto es algo muy innovador en muchos hospitales y en muchos centros, pero vieran cómo ayuda y es súper, súper relajante y emocionante ver cómo estos perritos nos ayudan para hacer las intervenciones. Bienvenida y te damos la oportunidad de compartir toda esa riqueza que tienes para dar. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y pues vamos empezando para que conozcan ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Ok. Primeramente vamos a ver lo que es terapia asistida con perros, ¿sí? Que es el área en donde yo estoy trabajando acá en Guadalajara, en México. Un poquito de introducción, la zooterapia se ha utilizado a lo largo del tiempo y es de diferentes maneras. Aquí la podemos ver. Puede ser un proceso benéfico, el utilizar sanguijuelas para ciertos procesos médicos, presencial, los acuarios personales o los acuarios públicos y la utilización de algunos productos animales para beneficio del paciente. Esto es propiamente lo que hacemos nosotros de terapia asistida con animales, la cual es parte de la zooterapia. ¿Sí? La intervención asistida con animales puede ser con perros o puede ser con algún otro tipo de animal. ¿Cuál? El que sea. ¿Cómo vamos a saber? Depende de la afinidad del usuario, en este caso, o paciente, por los animalitos. Hay quienes les gustan los perros, hay quienes les gustan los gatos, hay quienes les gustan los conejos, etc. Hay quienes están relacionados, mencionaban hace rato, el medio rural, que tienen a su alrededor
pues los animales de granja, que también ellos pueden ser animales de terapia. Los perros se dividen en dos. Tenemos perros de asistencia y tenemos perros de terapia. Bien importante tener claro esa diferencia. Son perritos diferentes. Vamos a ver ahorita la diferencia entre uno y otro. Ojo, los perros de terapia o la terapia asistida con perros es un método de coterapia que involucra animales, ¿sí? El perro es un coterapeuta, no es el terapeuta como tal. Trabaja en conjunto con el equipo multidisciplinario, ¿sí? Es ideada para propiciar beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos y se puede trabajar individual o grupal. Existen dos tipos de actividades en la intervención asistida. Están las actividades asistidas con animales o ACA, que estas tienen meramente un fin lúdico, ¿sí? Es nada más el estar en presencia del animalito, en convivir con él, tomarse fotos, Guárdate los botines, Facu. ver el truco, los trucos que ellos hacen, etcétera, etcétera. La terapia asistida con animales o TACA es un esquema que se lleva a cabo en donde vas viendo el progreso del niño junto con el terapeuta. Tienes un inicio, un en medio y un final del tratamiento. Un poquito de historia. Aquí vemos, a lo largo de la historia el ser humano ha convivido con los animales. No podemos no convivir con ellos, somos es parte de nuestro entorno, desde los egipcios antes de Cristo hasta, vamos pasando por Grecia, Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ya más en el 2014, ya más aterrizado como con animalitos y perros de terapia. Les presento a Reni. Ella fue la primera perrita que introdujimos en el programa de cuidados paliativos pediátricos, terapia asistida con animales. Esto fue en diciembre del 2018. Aquí estamos inaugurando. Está la doctora Yuriko, con quien trabajo y nos abrió las puertas para abrir este programa y con quien hemos estado hombro a hombro trabajando, y una de nuestras pequeñas pacientes. La otra perrita que ven en la foto es Pink. Ella es otra de las perritas que está en el programa de animales de terapia. Importante esto, los perros de asistencia son perritos que son entrenados específicamente para una patología. Estos perros son perros de trabajo, ¿sí? No se tocan. ¿Por qué? Porque están trabajando. Si yo toco al animalito, lo distraigo de su trabajo y desatiende al usuario para el que está previamente entrenado. Los perros de servicio no son mascotas, por eso les digo que no se tocan. Los perros de terapia sí son mascotas, ¿ok? Intervienen dentro de un programa terapéutico de salud, van acompañados de su dueño y trabajan bajo la dirección de un especialista. Aquí es donde les digo que hacen ese vínculo, esa coterapia. ¿Por qué van acompañados del dueño? Porque el dueño sabe el comportamiento del perro, así como los niños y así como el ser humano. El perro tiene días buenos y tiene días malos, y no porque sea un perro de terapia y un perro entrenado, un perro con el temperamento adecuado para trabajar con niños y adultos, va a haber días en los que el perrito no tiene actitud, se siente mal, algo comió, está molesto y no va a trabajar de la manera que regularmente trabaja. Por eso es que el dueño debe acompañar al animalito. El vínculo entre dueño y perro se llama binomio. Ese binomio es el que trabaja y el binomio es entrenado para ser perro de terapia. ¿Sí? ¿En dónde se han utilizado perritos de terapia? En niños que han permanecido por mucho tiempo hospitalizados. Afortunada o desafortunadamente para nosotros, todavía no, en México no estamos con todas las puertas abiertas en los hospitales, pero ya se ha ido abriendo poco a poco. En procesos de rehabilitación hemos trabajado muy
hombro a hombro con los terapeutas físicos y ha dado un resultado muy agradable. Y aquellas instituciones que cuentan con cuidados paliativos. ¿Por qué? Ahora, al final de la presentación les voy a presentar una frase que me gusta de por qué los perros trabajan en las unidades de cuidados paliativos. ¿Qué beneficios tengo yo al trabajar con un animalito? 3 importantes. Disminuyen el estrés, la ansiedad y la depresión. Disminuyendo estrés y ansiedad, disminuyen tensión arterial, la percepción del dolor cambia porque mi atención está en otro foco, no está en mí. ¿Okay? Disminuyen los niveles de cortisol. A la mayoría de la gente nos gustan las mascotas. ¿Quién no ha exclamado cuando ve un animalito o ve algo que le agrada? La expresión, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Y lo tocas, sonríes y sientes ese confort que te da el animalito. Provocan sentimientos de seguridad, y aceptación. Los animales no juzgan, ellos no les interesa si no tenemos un ojo, si tenemos el labio caído, si no tenemos pelo, si no tenemos una mano, para ellos no es relevante. Entonces nos hacen sentir esa seguridad de que tal como soy, me aceptan. Facilitan la comunicación del paciente con los padres, importante. Traspolas el sentimiento del niño hacia el perrito. Entonces hablas como en tercera persona, si lo pudiéramos decir así, y vas expresando, el perro siente esto, el perro tiene esto, y el niño va congeniando o va diciendo, yo también lo siento, a mí también me duele, o a mí a veces me pasan estas cosas, y empiezan a expresarse ellos solos. Producen una relajación tipo hipnoanalgesia por ese bienestar que se siente con el estar con el animalito. Reduce los niveles de ansiedad y estrés en procesos dolorosos. ¿Por qué? El hecho de tocar al animalito y estarlo acariciando produce endorfinas. 2, a veces ya no están volteando a ver el proceso doloroso de a lo mejor una canalización o una inyección, una vacuna o alguna aplicación de algún medicamento de forma un poquito más invasiva. ¿Por qué? Porque tienes la atención en el animalito y puedes actuar o trabajar de una manera más relajada. Son fuente de motivación. Muchos perritos o algunos son perritos discapacitados en donde dicen, ay, él no tiene piernita y sí puede caminar, pues entonces yo también puedo caminar. O él puede saltar, estoy haciendo mi proceso de rehabilitación, yo también puedo saltar esa pelotita. O él puede patear la pelota, yo también la puedo patear. Entonces los pacientes, los niños trabajan también por imitación del animalito. Es un puente que enlaza los beneficios de la compañía animal con el bienestar de las personas. También funciona para el personal de salud y el personal administrativo y todo el equipo multidisciplinario que conforma la unidad de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque yo, personal de salud, también tengo un mal día, también a veces no estoy de buenas y quiero llegar y ver un animalito, me pone de buenas y eso cambia mi programación o mi chip mental para poder tener un mejor día. ¿En dónde interviene el perro de terapia en el concepto de dolor total? Interviene o ayuda en el dolor físico y en el dolor psicológico. Ahí es en donde se ha visto que tiene mejor resultado. El animalito es un mediador emocional y es una fuente inagotable de motivación. Afortunadamente los perritos nunca se cansan, siempre te mueven la colita, siempre están de buenas, entonces eso hace que tú también te transmiten esa energía o ese positivismo y tú vas cambiando poco a poco el temperamento que tienes en ese momento o el paciente lo va cambiando. Cuando ingresas, que abres la puerta y te recibe un perro, el panorama cambia porque siempre vas a un hospital en donde está el doctor con la bata y ya ves a la enfermera, entonces ya huyes o te escondes por ahí. Y el que te reciba un perrito o un animalito de terapia, ahí pueden ver, estábamos muy ambientados en el asunto navideño, entonces trae su traje navideño y era
ahí estábamos trabajando con esta chica. Ella tenía que caminar, entonces su función era paséanos a través del pasillo. ¿Okay? Ese fue su estímulo o su aliciente para poder hacer su terapia. Era parte de la terapia física, pero lo hacemos más divertido. Los beneficios de la terapia asistida con perros en cuidados paliativos. Provocan sentimientos positivos en el paciente pediátrico, así como en sus padres, y son el foco de atención. A veces se nos olvida o se les olvida que venían con mucho dolor. Ojo, no es magia, no es que siempre va a funcionar. Nos comentaba hace ratito que hay veces que el niño no quiere interactuar con el animalito y también se vale decir, ok, hoy no, mañana o al rato. Masajear o acariciar al perro estimula el sistema endocrino y la secreción de sustancias endógenas atenuantes del dolor. Esa felicidad y ese sentir los pelos, el latido del corazón, la respiración, la textura de las orejas es muy agradable. Estimulan el sistema inmune y tienen un efecto positivo en las primeras etapas del duelo, por lo que les decía que se traspola la historia del niño hacia el animalito y se siente identificado. Apoyan el tratamiento de rehabilitación, aumentan la actividad social, bien importante, rompen el hielo de una manera impresionante. En niños que no quieren hablar, que no quieren decir cómo se sienten, solo ven al perrito y cambia el chip porque ya te empiezan a platicar, a veces no lo quieren tocar y terminan abrazándolo. Esta es la frase que les comentaba. Dice, pensamos que la primera obligación médica es curar, pero cuando la salud y el freno a una enfermedad no pueden tener una respuesta, existen herramientas para garantizar al enfermo un cuidado digno y una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Ellas son las dos perritas que están en el programa de perros de terapia acá en el Hospital Civil de Guadalajara. Gracias, de verdad que qué belleza poder contar con esas miembros más del equipo, porque ellas son miembros del equipo, ellos son miembros del equipo también, yo lo sé, y qué lindo saber esas que hemos logrado como el objetivo de esta plática, conocer a los otros, conocer las otras partes o las otras especialidades que logran trabajar en nuestros equipos y en nuestros hospitales. Y tenemos algunas preguntas. Entonces yo quiero hacer la primera pregunta, Jenny. ¿Tú crees o con la experiencia en varios países que para las maestras, la formación de estas maestras hospitalarias necesitan algo más, alguna aptitud más, alguna formación extra o algo más que se necesite? Porque yo entiendo que obviamente creo que todos lo consideramos así. No es lo mismo el trabajar en una escuela, en un colegio, a estar trabajando en el ambiente hospitalario o también en el ambiente de casa, pero necesitan alguna actitud extra o algo que necesitan formarse para poder hacer el trabajo en los hospitales. Jenny, si nos puedes contestar. Sí. Está compartida la pantalla, la diapositiva. ¿Quieren que la dejemos de compartir? Así nos vemos mejor. Sí, es una gran pregunta. A ver, la formación de los maestros hospitalarios es específica. Digamos que en la mayoría de los países los maestros de entrada son de matemáticas, ciencias naturales, de cualquier licenciatura, de una especificidad, pero reciben formación de diferentes tipos. Por suerte en Latinoamérica ya empezamos a tener posgrados, diplomados, y hay un máster en pedagogía hospitalaria de la Universidad de Barcelona, justamente, que sería la formación más importante en el ámbito. Entonces, por supuesto que la formación que requieren estos maestros supera a lo curricular habitual de un maestro de cualquier asignatura y los lleva a algunas competencias que son bien específicas vinculadas a todas las adaptaciones curriculares, a todo el manejo de las emociones y la gestión con la familia y con el otro equipo, y algunas cuestiones vinculadas también a la bioseguridad, al circular y asistir y vivir en una jornada laboral dentro de un hospital, hacer las adecuaciones con tecnología, al propio cuidado del maestro hospitalario. Entonces hay una formación muy específica que se da en diferentes seminarios a través de formatos virtuales, que se viene trabajando mucho, y ya en algunas universidades de la región empiezan a aparecer diplomados y posgrados, opciones de posgrado para estas especificidades. Creo que eso vale la pena para
que los países que nos están escuchando y que tal vez no tengan, empiecen a buscar un poquito, indagar un poquito dónde encontrar estas opciones de educación para aprendizaje y para mejorar la educación hospitalaria. Y había una pregunta, yo vi que la contestaste, pero yo creo que vale la pena porque no toda la gente mira el chat de repente, y que con la experiencia o los diferentes países, porque así lo menciona, ¿cuál es la experiencia? ¿Quiénes ponen o quiénes nombran los maestros? Sé que la respuesta que pusiste ahí corta era de que dependía de cada país y todo, pero yo creo que vale la pena como hablar un poquito la experiencia que se tiene con cada región o con algunas regiones que tú conozcas. Sí. Como la mayoría de los países de la región, los programas de aula hospitalaria provienen del Ministerio de Educación. En la mayoría de los países, estoy hablándoles el 90% de los países de la región, acá la diferencia la hacen los países de Centroamérica, donde los programas son todavía muy pequeños, entonces son iniciativas más privadas desde los hospitales o pequeñas aulas con 2 o 3 maestros, son pequeños grupos, pero para todo lo que es Suramérica, los maestros ingresan al servicio hospitalario por 2 vías. Por una parte, porque desde los programas se les contrata como profesor de matemáticas para dar esas clases, se le pide, se le asigna una formación de introducción al ámbito hospitalario y se le pide que siga formándose y además el sistema educativo provee estos espacios de formación continuada a través de congresos y de otros seminarios, aparte de lo que sea universitario. Y otra vía, en la mayoría de los países, es directamente la contratación desde el Ministerio de Educación. No se llega al hospital con la hoja de vida para poder trabajar desde allí, porque justamente requiere que esté involucrado en el sistema educativo regular, requiere que tenga una inscripción como maestro, una licencia para trabajar como educador. Entonces, habitualmente el ingreso es desde los ministerios. Pero hay que reconocer que en países como Colombia, por ejemplo, como Chile, hay instancias de educación hospitalaria privadas que proveen los hospitales privados y allí son los hospitales los que contratan, siempre a profesionales graduados, siempre profesionales expertos en una asignatura escolar de educación inicial, primaria, secundaria. Perfecto, eso creo que aclara muchas de las dudas para varios países o varios equipos que quisieran integrar en su trabajo a un maestro hospitalario, ¿verdad? Gabriel, tenemos varias preguntas, en el chat hicieron varias preguntas, creo que vale la pena. Preguntaba a alguien, no sé si tú lo sabes, pero si en Colombia qué hay disposición o qué se tiene de musicoterapia o musicoterapeutas, si sabes algo que hay organizado, si es que hay algo organizado. Que haya organizado no lo sé, sé que no hay formación de grado propiamente dicha, seguramente alguien que hace musicoterapia hay, porque en los congresos latinoamericanos de musicoterapia hay gente de Colombia, pero tampoco sé si cuál es la formación habitual que se tiene, digamos. Repito, esto es muy desparejo, por ejemplo en España no existe la formación de grado de musicoterapia, es una maestría. Entonces tenés muchísimas maestrías de gente que tiene un título previo y hace la maestría en musicoterapia. Pero es la formación y hoy están por ahí peleando lo que en Argentina ya conseguimos por suerte, que es tener una ley que nos proteja en el ejercicio profesional y estas cuestiones. Propiamente si hay y dónde están no lo sé. Sé que hay porque ha habido congresos latinoamericanos en Colombia, de hecho hace poquito fue justamente el Congreso Latinoamericano en Colombia, así que si están interesados en conseguir se puede buscar hacer el contacto, eso seguro. Buenísimo. Y tenemos otra pregunta. Yuriko lo pregunta desde México. Y yo creo que yo aumenté un poco la pregunta, es, ¿cómo piensas tú que se podría insertar o podría introducirse la musicoterapia no solamente en los equipos, sino que también en los hospitales o incluso en los países donde no se tienen especialistas ni se tiene como la formación? ¿Cómo debería de hacerse o los primeros pasos que se podrían hacer para integrar la musicoterapia? El primer paso me parece que es formar. O sea, el primer paso es generar el contexto para que se genere el recurso humano. O sea, una universidad que forme profesionales. Si es posible desde el grado. Repito, lo que pasa en España los está atrasando, porque tienen una formación de posgrado, pero no tienen un grado. Entonces, lo importante sería desde el grado empezar a formarlos y empezar a generar carreras hospitalarias. En Buenos Aires, por ejemplo, los musicoterapeutas hacen residencia hospitalaria, igual que los médicos, que los psicólogos, y se pueden insertar en las residencias interdisciplinarias, como la residencia de cuidados paliativos, pero eso requiere empezar primero a profesionalizarlo.
Me parece que el primer paso es profesionalizarlo. Antes de insertarlo en el hospital, profesionalizarlo. Para el uso general, no solamente para el hospital, para la atención de niños con autismo, para la atención en los geriátricos, para la atención por fuera del hospital, porque yo también siempre hablo con Ruth. Los musicoterapeutas tenemos un montón de pacientes que tienen necesidades paliativas por fuera del hospital. Los pacientes con parálisis cerebral, con enfermedades crónicas progresivas que viven 20 años con la enfermedad, esos pacientes los atendemos fuera del hospital. Entonces, capacidad de reconocer, de generar recurso humano para que pueda atender con criterios de calidad a la población que lo requiera. Eso es una cuestión de educación, es formar el recurso humano. No es solamente el hecho de que alguien hizo un curso de musicoterapia que dura 3 meses, 4 meses, pues es imposible. Eso es como si viniera un psicólogo y les dijera que hizo o un terapista ocupacional, hizo una formación de 4 o 5 meses en terapia ocupacional o en psicología. Eso no es posible. Entonces tenemos que ir hacia una educación de calidad para tener un recurso humano de calidad, en primer lugar. Después, por supuesto, empezar a mostrar los efectos, la investigación, empezar a ser partícipes de los equipos. Los profesionales tienen que especializarse. En mi caso, yo quería hacer cuidados paliativos, bueno, me fui y me especialicé en cuidados paliativos. Quería trabajar con niños, me fui y me formé para trabajar con niños. Yo no solamente hago musicoterapia, yo soy musicoterapeuta de niños. Entonces estudié para trabajar con niños. Entonces conozco las características expresivas de un niño sano y de un niño que está afectado por una patología. Me parece que son todas cuestiones que tienen que ver, repito, con la educación, con la formación, con la seriedad con la que también la comunidad decida afrontar la inserción hospitalaria. Y después, por supuesto, también estamos de la contraparte, ¿no? Que los médicos, los jefes de servicio, los directores de hospital, los ministerios, empiecen a generar los recursos para esto también. A ver, nombrar profesionales de planta con debida capacitación no es lo más caro del sistema de salud. Todos sabemos que eso no es lo que más sale en el sistema de salud. Sin embargo, lo que más cuesta que se consiga. De hecho, hay un despilfarro en muchas cuestiones, en muchos recursos en el sistema de salud, que si los controlamos con mayor calidad, tal vez tendríamos los recursos para lo otro, que es muy necesario. Y cada vez nos está costando más tener un recurso humano debidamente capacitado. Acá en Argentina, mucho del recurso humano que se forma en el hospital público termina en el sistema privado, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones nos tienen que empezar a hacer ruido en general, no solamente con la musicoterapia, con los terapistas ocupacionales, los kinesiólogos, los psicólogos, los médicos. Muchos médicos que hacen años de residencia para después dejar de estar en el hospital público. Entonces son cosas que me parece que tenemos que empezar a pensar en todos los niveles. Para insertar la musicoterapia necesitamos esas cosas. Si no, veo difícil inserción de la musicoterapia y de cualquier otra profesión medianamente joven. Y buenísimo, es cierto, tenemos que abrir oportunidades, creo que eso es básico. ¿Cómo vamos a abrir oportunidades enseñándole a la gente para poder insertarlos de mejor manera? También me preguntaban qué piensas de las frecuencias de solfegio, no sé si lo dije bien, ¿o solfegio o solfegio? No sé ni qué son, pero en general, no, tendría que saber en qué contexto además. En general el uso de frecuencias sonoras sobre el cuerpo de un ser humano, yo soy alguien que rechazo bastante esa idea. No creo que tenga ningún efecto significativo, y creo que además reduce oportunidades de trabajar con lo que le está pasando al paciente. Pero después no sé qué son. Al decir frecuencia, lo que me viene a la cabeza es una estimulación sonora. Pero después no sabría decirte qué son específicamente esas frecuencias. Ok, perfecto. No, pero gracias. Es bien importante entender esa parte, que no es solamente canciones, ¿verdad? O no solamente sonidos específicos, va más allá, y creo que eso nos quiebra la mente a muchos de los que todavía pensamos parece que lo asociamos. Invertir la carga. A ver, nosotros escuchamos lo que el paciente produce, lo que el paciente quiere, lo que el paciente necesita, las necesidades expresivas del paciente. Es lo que me parece fundamental. Y no asignarle a los sonidos o a la música determinados efectos que nada más no tienen. Porque si nos ponemos minuciosos a leer la bibliografía que a veces se publica sobre que se usó música y la música alivió el dolor de tal grupo de pacientes, pero no es contra el grupo control de no sé qué cosa,
como si hubieran puesto un medicamento en vez de trabajar hacer musicoterapia, lo que vamos a encontrar es que metodológicamente ese artículo está mal trabajado en un montón de aspectos. Entonces, lo que estamos es consumiendo un artículo que no nos está dando información efectiva y que además, si nos guía la práctica, nos está guiando una práctica bastante dudosa y bastante riesgosa para el paciente y le quita oportunidades, repito, de expresar su necesidad. Creo que saltó una cosa muy importante y creo que va para todos y todo lo que estamos platicando ahorita, es de que ustedes no solamente son personas que del aire están haciendo las cosas o se imaginan que hay que hacerlas, sino que como cualquier científico revisan qué es lo que están haciendo, no es solamente una ocurrencia de alguien, buena gente que quiere hacer sentir bien a la persona, ¿verdad? Tienen que tener ese peso científico que a veces se nos pierde y que nosotros igual como médicos a veces, y yo me incluyo en ellos, a veces creo que solo el médico como médico tiene ese peso científico y ese peso de verdad, pero ustedes también tienen muchas cosas que creo que vale la pena aprovecharlas para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y Jorge, creo que te preguntaban tanto en el chat como en el de Facebook que necesitaban contactarse con ustedes. Creo que ya contestaste en el Facebook de cómo contactarlos. Alguien contestó para poder contactarlos y saber cómo estar con ustedes en contacto, ¿verdad? Y creo que una cosa muy importante que me gustaría que mencionaras es sobre esa importancia de que toda la gente que está con ustedes colaborando no es solamente personas que se ponen una nariz y van a ir a hacer chistes o a hacer reír a la persona, sino que como que tiene ese trasfondo, lo que hablábamos, ¿verdad? Ese trasfondo científico de qué quieren hacer. Entonces, yo creo que lo dijiste, pero vale la pena como mencionarlo de nuevo, como ¿cuáles son esas reglas que podríamos decirlo que tienen ustedes para la atención de estas personas y para interactuar con los pacientes? No solamente, vuelvo a decir, no solamente alguien que entra a reír y un payaso que entra a reír como tal, como eso que tenemos enmarcado nosotros, va más allá. Y quisiéramos como que hablaras un poquito de esas normas o esas puntos importantes que tienes cuando entra una persona. Yo quiero trabajar con ustedes y yo quiero estar con ustedes. No es solamente eso, ¿verdad? Sí, bueno, cuando llegan personas con el deseo de ingresar al voluntariado, primero tenemos una base y eso es un principio que tengo yo. Nosotros cobramos una inscripción porque quien realmente tiene la intención va a pagar, quien no, se va. Sucedía que antes era súper abierto al público, empezábamos los talleres y era un desgaste porque la gente abandonaba en el camino porque creían que solo era llegar y ya ven ingresar porque era voluntariado. Entonces, primero ponemos un monto de inscripción, que eso nos sirve para comprar los materiales de las intervenciones. 2, todos los voluntarios deben pasar por 10 talleres de capacitación. Los talleres de capacitación van en bioseguridad, que nos los dan personal del hospital, cuidados paliativos, ven nociones de cuidados paliativos por el médico paliativista del hospital. Nosotros hacemos parte del protocolo en atención a delirium pediátrico de la unidad de cuidados intensivos y ahí entra a capacitarnos el médico intensivista. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y hasta dónde vamos. Y en la parte creativa, que tiene que ver con todo lo del tema clown y el manejo de talentos o cosas para poder interactuar con los niños. Y viene de pronto una parte que es más rígida. Esta no va para todos porque los voluntarios no todos acompañan a los niños con enfermedades crónicas. Esto lo hacemos las personas que llevamos más tiempos en la fundación porque accedemos a información más sensible, ¿sí? Y cumplimos sueños, hacemos fiestas de 15 para las niñas, bueno, celebramos cumpleaños, los llevamos a cine, pero todas estas cosas las hacemos personas que llevamos más tiempo, que hemos cumplido de pronto con unos criterios de formación que van un poco más allá. No solo las 10 talleres para el voluntario de primer nivel, que él por lo general entra a las unidades de urgencias pediátricas, a los pacientes que no tienen tantos periodos de hospitalización.
Esa es como la dinámica nuestra, porque quienes intervienen a los pacientes con enfermedades crónicas debemos aprender también a contener la verdad, ¿no? Cuando cuentan esas verdades difíciles, los médicos, que ya el niño entra a final de vida, bueno, todas estas situaciones súper complicadas que hay que saber gestionar en nuestras emociones también. Hay que saber manejar también cómo concibe el niño la enfermedad. Entonces, todo esto entra en otro componente de capacitación para entender, según las edades, cómo percibe el niño su enfermedad. También entender que detrás de esa terapia es solo ir allá a hacer la distracción a este niño que está entre los 2 y 5 años, podemos empezar a estimular motricidad fina. Bueno, hay un montón de cositas que vamos adaptando según también los niños, para que mi terapia, más allá de solo hacer reír, también ayude a estos otros componentes que entrarían perfectamente en pedagogía hospitalaria, creería yo. Pero que ahí nosotros le vamos como inculcando para quitar esas brechas que genera el tratamiento en el desarrollo normal de un niño antes de ser diagnosticado. Ese es a grosso modo nuestra forma de trabajarlo. Buenísimo, creo que eso fundamenta lo que hablábamos, el hecho de que no es solamente alguien que va a hacer reír a la persona, sino que tiene como un trasfondo científico, ese peso que tiene que tener, que vale la pena mencionarlo para que la gente entienda, no solamente nosotros como equipo que están recibiendo a la gente de risoterapia a trabajar con nosotros, sino que también la gente que está ejecutando, que está haciendo, sepa qué está haciendo con un objetivo específico, no solamente pasar un buen rato. Creo que vale la pena. Y Gaby, tenemos unas preguntas. La primera era si existía, me imagino que por lo de la pandemia y todo eso, que existía algún, donde se podían entrenar en línea, si sabías de algún lugar donde se pudiera entrenar en línea, tanto al terapeuta como a la mascota o al animal que va a ayudar en la terapia. Ok, ahorita aquí en México están suspendidas todas las actividades precisamente por esto de la pandemia. Hoy nos acaban de presionar el botón rojo en donde se van a otra vez clausurar todas las actividades que ya se habían abierto. Entonces, realmente es muy incierto y no podría darles una información certera, pero sí hay varias instituciones en donde no es oficial, porque no existe dentro de la ley, al menos en México, esta terminología de perros de terapia, pero que podrían a orientarlos. Está Bocalán, que Bocalán creo que es a nivel de todo Latinoamérica. Está Patitas de Ayuda aquí en Guadalajara, en Jalisco. Son los que recuerdo ahorita, pero realmente abiertos está todo cerrado, ni siquiera visitas, no hay, el programa de perros de terapia ahorita está pausado hasta nuevo aviso. Gracias, de verdad es interesante saber de que puede que existan más adelante oportunidades abiertas, ¿verdad? Y es de indagar un poquito, leer un poquito, porque a veces no, por falta de conocimiento, no sabemos de que esto se puede dar en los hospitales, entonces no indagamos y buscamos, y tal vez en nuestros países ya hay algún centro o algún lugar que esté capacitado, certificado para llevar. Creo que rápidamente, ya casi lo último, creo que es importante preguntarte y reforzar esa parte de que si todo animal o toda persona puede hacer esta terapia. Porque mucha gente va a decir, ay, yo tengo mi perrito aquí, mi chihuahua, y ay, si él es amoroso y quiere mucho a los niños, ya mañana me meto al hospital y ya voy a hacerlo, ¿verdad? Yo creo que vale la pena reforzar esto. Esta oportunidad es para que la gente, no para que toda la gente llegue y, ay, yo quiero hacer risoterapia, hacer esto de educación, no, yo creo que vale la pena también mencionar esta parte. Sí, es importante, el perro debe recibir un entrenamiento previo, se hacen pruebas de temperamento al animalito, hay especialistas, yo no soy especialista en animalitos, hay etólogos que nos están dando esta orientación en donde te dice qué puntos debe cumplir o qué requisitos debe cumplir tu animalito para poder tomar el entrenamiento. Una vez que toman el entrenamiento, ambos, dueño y animal, empiezan a hacer prácticas, por así llamarlas, en lugares
como decía Jorge, como voluntariados básicos con niños que no tengan discapacidades, empiezas a enrolar al animalito a ese ambiente y luego vas creciendo poco a poco hasta trabajar ya con niños con discapacidades importantes, enfermedades crónicas. Lo enfocamos a niños hoy precisamente, pero se puede trabajar con niños y adultos. Entonces, sí es bien importante que tu perro cumpla los requisitos de la institución o de la escuela, porque bien sí, puede ser muy buen perrito con los abuelitos, pero a los niños no los tolera. Entonces, no es un perro de terapia. Un perro de terapia debe tolerar niños, adultos, todo tipo de estímulos. De hecho, se desensibilizan, esa es la palabra que utilizan, al ambiente. Ruidos estruendosos, los cohetes, los famosos cohetes, porque puede haber ruidos muy fuertes, ruidos metálicos si se cae una charola con instrumental quirúrgico, gritos que a veces los niños de alguna manera se expresan o expresan dolor, alegría con gritos muy fuertes, golpes. El perro de terapia no debe reaccionar, pero no porque no reaccione no lo voy a cuidar, es un animalito. ¿Sí? Por eso les mencionaba que debe ser el cuidador o el dueño quien maneje o quien tenga el control del perro de terapia, porque yo sé, sí, son perros de terapia y están entrenados, pero también sienten, también les duele, porque a veces un niño con una parálisis cerebral tiene sus movimientos involuntarios, entonces puede dar un golpe y el perro no debe reaccionar porque no es algo voluntario, ¿sí? Pero tampoco tú también estás al pendiente de tratar de intervenir en ese golpe, como detenerlo para que no haya alguna reacción. Entonces, es como cuando aprendes a manejar, que tienes que tener esa visión global de aquí, allá, la luz, el ruido, el niño grita, entra el perro, comida. La comida es algo bien importante porque luego todo el mundo le quiere dar de comer al perro. Entonces, también es entrenado para que no reciba alimento más que a la orden que tú le das. Entonces, es un concepto todo muy, muy global, pero sí, es importante que tengan en cuenta. Tú le ves al animalito las aptitudes o actitudes, decir, bueno, como que sí tiene el carácter, voy a ver si pasa la prueba, vamos así, pasando la prueba, lo empiezas a enrolar en todo este asunto. Genial, gracias Gaby, de verdad, esta información es muy importante. Hay muchas preguntas en el chat sobre dónde conseguir información. Vamos a, por el tiempo, de verdad, lastimosamente se nos hace muy corto, pero les queremos dar gracias a todos. Queremos recordarles que en la página de la LSP va a estar, tanto del Facebook como en la página, va a haber información. Vamos a después ponerles los correos para que se contacten con cada una de estas especialistas, los otros, porque ellos pueden darles más información sobre cada una de las áreas en las cuales ustedes creo que fueron llamados a la atención. Y paliativos es eso, es una integración de muchas cosas que a veces no se consideraban medicina o clínicas o buenas para el paciente. Es esa apertura que se da para otras especialidades en las cuales podemos ayudar a nuestros pacientes, pero también, vuelvo a decirlo, ayudar a los equipos. Nosotros como equipo también nos vemos beneficiados de todas estas cosas. Y Ruti quería mencionar algo, por favor. En realidad quería decir unas palabras de cierre en función de cómo pensamos esta charla, y me parece que mientras iba escuchando a cada uno de los ponentes, pensaba en el lugar de los cuidados paliativos como una especialidad que cuestiona muchas de las intervenciones de la medicina más tradicional. Y el avance de la tecnología nos va alejando cada vez más de algo que se pregona. Tomo lo que dijo Jenny, Gaby, Jorge, pero también Gaby Chávez, en relación a el tema. Siempre mencionamos en cuidados paliativos los aspectos psicosociales. Y fue muy impactante la filmina, la diapositiva que mostró Gaby, en relación a los contratos y a quién se incluye en los equipos de salud. Entonces, me parece que poder mostrar estas cosas, que fue la intención de la convocatoria, digamos, la continuidad del proceso educativo, cuándo hacer una interconsulta con un musicoterapeuta,
¿qué es un payaso de hospital? ¿Cuándo incluir TACA? Bueno, son todas cuestiones que a nosotros nos interesan. Los invitamos formalmente a el último webinario del año en el mes de noviembre y probablemente sea un poco distinto y vamos a hacer un homenaje como cierre a todas estas, digamos, a todos estos encuentros que han sido tan enriquecedores con algunos de nuestros maestros, de los iniciadores en cuidados paliativos, para preguntarles justamente como en una narrativa historizando cómo ven los cuidados paliativos hoy, qué ha sido desde esas primeras incursiones y quizás alguna idea de hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Bueno, a toda la Comisión de Pediatría por permitirnos hacer esto, a la LSP y nos vemos en un mes. Gracias Jenny, gracias Gaby, gracias Jorgito, Gaby y Marisol.